jornada y habla del poder ciudadano que consume, toda vez que la frase consumidor parecía ser una frase que entregaba a nuestra ciudadanía al solo hecho de consumir. Pero el ciudadano que consume es un ciudadano que entre algunos de sus aspectos realiza el hecho de consumir sin que ello lo define. Hay varios autores, García Canclini, a nivel latinoamericano, por ejemplo, que hablan del ciudadano consumidor como un ciudadano degradado, un ciudadano que está dedicado solamente a consumir. Pero lo que queremos rescatar hoy día es ese ciudadano que, además de consumir, hace muchas otras cosas, pero que ha visto, ¿cierto?, que los mecanismos del mercado o de la distorsión del mercado le están trayendo perjuicios, ¿verdad? Y que ha tomado la decisión de hacer una ciudadanía mucho más activa y ocupar muchos de los mecanismos que el mercado hoy día le permite. Por ejemplo, hemos visto de un par de años a esta parte que los ciudadanos de Arica, Magallanes se han organizado. Cuando ven que una empresa está cobrando altas cuotas en la cuenta de la luz, o un supermercado o una empresa de pollo, como ustedes están viendo, se coluden, las farmacias se coluden para fijar un precio que perjudican al consumidor. Este consumidor pasa a ser ciudadano, pasa a ser un activista, ¿verdad? Y genera estrategias para responder a estas empresas, para decirle, nosotros no somos entes pasivos. Y de eso es lo que queremos hablar hoy día, justamente en ese aspecto Gabriel nos va a ayudar un poquito a entender cuáles son los derechos de este consumidor que le permite hoy día derechos del consumidor que le permiten tener un poquito más de ciudadanía activa. Muchos creemos a veces que los ciudadanos consumidores no tenemos ningún derecho. Vamos a dar una pequeña mirada a aquello hoy día, pero yo quisiera empezar preguntarle los presentes acá. ¿Cuáles son los casos que a ustedes más han llamado la atención en materia de corrupción? ¿Cómo han visto que ustedes a esa materia? Bueno, voy a tomar la palabra yo. Lo que más me parece grave de todas estas soluciones son los que afectan a los sectores más llamados vulnerables. El primer caso que me golpea muy fuerte es el asunto farmacia. El caso farmacia golpea fundamentalmente a la gente que está enferma, que tiene dolencia, sobre todo a la tercera edad que consume grandes cantidades de medicamentos y que no es posible que con sus jubilaciones magras tengan que financiar, ¿no es cierto?, estas falsificaciones o estas ¿cómo se llaman? Delitos, ¿no es cierto?, que están cometiendo empresarios que son muy poderosos, que tienen mucho dinero. El caso de los pollos también, el pollo ha sido un artículo de primera necesidad, pasó a ser hace muchos años un artículo de primera necesidad y que es la alimentación, parte de la alimentación básica de las familias más desposeídas y que, producto de la colusión de que unos empresarios con mucho dinero, ¿no es cierto?, pretendan extraerle a ellos, a los más pobres, una cierta cantidad de dinero a todos y cada uno para ganar más dinero y hacerse más ricos ellos. El último impacto lo tiene el papel higiénico, que también es un artículo absolutamente de primera necesidad, que una persona que es dentro de la política chilena, una de las familias más renombradas como la élite financiera con la más plata, no la élite en el sentido que son de las mejores personas porque probó ser la escoria de la sociedad, porque se aprovecha de robarle a los más débiles producto de esta colusión. Esos son los tres colusiones que más impactan, porque afectan a sectores más desposeídos. Que no voy a entrar en número ahora, pero voy a reservar mi opinión para más tarde respecto a eso. Hugo, respecto a estos casos, lo que hemos visto también es una reacción de la ciudadanía en el caso de la comisión del papel higiénico.
esto, un 50% dice el estudio que hizo la Universidad Adolfo Ibáñez de los consumidores que quieren comprar ese papel higiénico. Estamos viendo un consumidor que pasa a un papel más activo, un consumidor que está pasando a exigir sus derechos de manera práctica. Bueno, de hecho lo vimos justamente porque en el caso del papel higiénico teníamos el ingreso o la alternativa de productos importados. En este caso de la empresa Kimberly Clark, que es competencia directa aquí en Chile, pero societaria en otros países, ¿ya? Y llama mucho la atención desde ese punto de vista que, por ejemplo, en el caso de los pollos, como nosotros no tuvimos acceso a una alternativa, o sea, no habían pollos importados, ya los pollos argentinos empezaron a llegar 4 años después que llegaron que explotó el tema de la colusión de la empresa productora avícola, ¿ya? Por lo tanto, aquí existió la alternativa y eso es lo más importante. Como anotaba don Carlos, estos son servicios básicos, son bienes de consumo básicos. O sea, básicamente se hizo una vulneración de un derecho fundamental que primero está contemplado en la Constitución y segundo, que el derecho fundamental en el fondo de cumplir esa necesidad para poder cubrirla de alguna forma con más de una alternativa. ¿Ya? La colusión tanto de la farmacia como de los pollos como ahora del papel higiénico han demostrado que efectivamente primero el mercado básicamente no tiene autocontrol con respecto al tema de las cuotas las cuotas entre las empresas, ¿ya? Segundo, las empresas son pocas a comparación con el tamaño del mercado y en realidad también los dueños de la empresa, hay muy pocas personas en casi todos los directorios de las grandes empresas. Ya estamos hablando de 500, de Antar Chile, de Bancar, donde hay inversiones que los dueños en el fondo del dinero se repiten en casi todas las empresas y básicamente se cumple el 80-20 histórico en el mercado que dice que el 80%, o sea el 20% de la población ostenta el 80% de la riqueza. Aquí en Chile es todavía más, pero en el caso de la ciudadanía, y específicamente en el caso de la colusión con el papel higiénico, sí, la ciudadanía tenía una alternativa y la hizo valer. Y eso es lo más importante de todo. La ciudadanía se impulsó, se autoimpulsó en el fondo a entregarle su nota que fue negativa a las empresas que se coludieron, tanto a la empresa de Gabriel Bustamante como a la empresa del señor Mate. Y por lo tanto, efectivamente la ciudadanía hizo en el fondo un control ciudadano, algo que no se había visto y que afortunadamente ahora sí se está empezando a dar. Hizo valer un derecho. Gabriel, yo quisiera preguntarte sobre justamente estos derechos. Se habla de los derechos del ciudadano consumidor, pero no sabemos hasta qué punto tenemos derecho. Hay gente que es muy fatalista, dice, en esta sociedad, dado esta ley del mercado, que tiene una estructura rígida, una estructura marmólea, una estructura que nadie puede pasar, es imposible poder ejercer algunos de sus derechos. ¿Qué personalidad tenemos por eso, para ejercer estos derechos? Eso justamente lo que me gustaría hablar y tratar de enseñarle a la comunidad y a la gente para que se empodere más y tenga mayor valor de realizar las cosas. Porque todo esto se basa en la ley 19.496. Esa es la ley de protección de los derechos de los consumidores, que fue realizado en 1997 y se han ido haciendo algunos detalles, algunas modificaciones. La gran modificación que se hizo, se amplió la atribución al semestre financiero. Eso fue en el 2011 recién, para afectar, o sea, para ver todo lo que tenían las casas comerciales, los bancos. Esta ley está basada en principios fundamentales que la gente debe tener en claro y con conocimiento. La ley se basa en una información veraz y oportuna. Se prohíbe la discriminación arbitraria. En tercer lugar,
hay una regulación a la publicidad engañosa y la letra chica. Eso que hablan de la letra chica, hay que tener cuidado con eso. En cuarto lugar, el principio que se basa en esta ley es facilitar la asociación de los consumidores. Asociación de los consumidores, como estamos hablando de Puente A Alto, propósito del poder del consumidor. a propósito del poder del consumidor, asociación de consumidores, a propósito, estamos hablando del Puente Alto, justamente hay uno, y la gente que me está escuchando de Puente Alto, hay una en Tocornal Gres 380, departamento 10, y es una asociación de consumidores de la educación. O sea, si tienen problemas de educación con su hijo o con los estudiantes mayores, que vayan y concurran sin temor a la asociación para que le explique cómo Pueden conocer sus derechos, pueden generar acciones para ejercerlos. Por eso esta ley, la 19.496, favorece las acciones colectivas y vela cuando se vulneran los derechos de los consumidores. Pero la gente, ahora que está más empoderada, y esto que estamos haciendo y tratando de llevar a cabo, estamos con conocimientos tratando de que la gente se atreve y empoderar a la gente. Porque así como lo dije, la gente tiene muchos derechos. Por ejemplo, yo contabilicé 17 derechos que tiene la gente y la gente no los conoce todos. Por eso es fácil conocerlos. O sea, si se dan el tiempo de ejercer sus derechos, de analizar y estudiar sus derechos, pueden ingresar incluso a la página www.cernac.cl y ahí ver claramente los derechos que tiene, cómo realizar las acciones para poder facilitarle a la persona cómo ejercer sus derechos. Quieren que nombre los derechos, por favor. los 17, por ejemplo, elegir libremente un determinado bien o servicio. 2. Acceder a información veraz y oportuna. 3. No discriminación arbitraria de los proveedores de bienes y servicios. No pueden discriminar. 3. Seguridad en el consumo de los bienes y servicios. Esto es de la salud y del medio ambiente. También tiene derecho a reparación e indemnización, tanto material como moral. Por eso, ojo, y hay que analizar y empoderarse y atreverse a exigir sus derechos. También tiene derecho a la educación para un consumo responsable. Y eso es lo que está tratando de hacer el CERNAC. 7. Puede ser un retracto sin la voluntad del proveedor 10 días en los casos de que sean convocados, por ejemplo en los casos del tiempo compartido, o si uno compra por internet o por medio ¿Cualquier medio electrónico? cualquier medio electrónico, tiene 10 días para retractarse sin condiciones. Y en el caso de la educación superior, si ingresa un alumno, se puede retractar al primer año sin mediación alguna. Pero un año ahí. Cuando ingresa al primer año se puede retractar. En un plazo de un año. Sí. Hay que entenderlo. Octavo, derecho a garantía, cambio y devolución de dinero es lo que es la reparación. Esto se habla mucho, que es muy conocido, no, yo lo conozco, pero mucha gente no lo conoce, que se dice el 3x3. Tengo 3 meses para hacer las reparaciones, los cambios y servicios. 3 meses para hacer devolución, cambio o reparación del producto que salió o del bien o del servicio ofrecido.
¿Cuál íbamos? En el 8. Si me estoy alargando, Por favor. doctor, usted me dice. El 9. Puede cerrarse la cuenta corriente de un banco o multitienda sin mayores problemas y sin exigencias mayores. Eso está establecido en los derechos de las personas y eso hay que hacerlo valer. 10. Aceptar productos sin ventas atadas, porque muchas veces pasa que, usted me compra esto, pero tiene que llevar esto, si no, no se lo vende. No puede ser, eso es ilegal. Los bancos lo hacen. Los bancos lo hacen mucho. Crédito y cuenta corriente llevan a cabo ambas. Allá las tarjetas. 11. Aquí las empresas o los proveedores no cambien de condiciones o de costo durante el tiempo. No, ahora va a costar, yo firmé por comprar, estoy hablando, por 10.000 pesos mensuales y no me pueden decir ahora, no, es que de ahora en adelante va a valer 11. O sea, si yo firmé por los 10, lo que vale es lo que está firmado. No le puede poner ningún límite a los medios de pago. Los proveedores, o sea, si yo quiero, puedo pagar con plata, si yo quiero, puedo pagar con tarjeta, si yo quiero, no le pueden decir que no. Pero, o sea, con protito no se puede pagar. Ríense, por lo menos. Oye, pero hay un caso que sucede mucho, que Por eso. el cheque no lo acepta nadie. Por eso, y eso, Y el cheque es un documento eso, oficial. eso se puede exigir. Y eso es un derecho que hay que exigirlo. Si no, Derecho que en la teoría están, pero que en la práctica no los cobramos, no nos cobramos para ello. Estamos en el Brown Tea and Soup hablando sobre el poder del ciudadano que consume. Hoy día miércoles, acá, conversando en el club de debate. Volvemos en unos minutitos más para seguir conociendo estos derechos que nos está presentando Gabriel y ver cómo estos derechos se aplican de manera individual y cómo también las organizaciones de consumidores hoy día los hacen valer.